Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Hoy vamos a continuar con la unidad número 4 correspondiente a temperatura y calor. Recuerden que esta unidad es una breve introducción a la termodinámica. Aquí están aprendiendo los conceptos más básicos y fundamentales que van a necesitar cuando en semestres posteriores vean el curso de termodinámica, que allí sí verán más a profundidad todo lo que son los procesos termodinámicos, las diferentes leyes de la termodinámica, y bueno, allí profundizarían más en estos temas, pero es necesario que ustedes manejen los conceptos, ¿sí?, que estamos viendo en esta unidad. Voy a quitar la cámara para explicar mejor. Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios correspondientes a esta unidad. En este caso, vamos a resolver ejercicios correspondientes a expansión térmica. Tenemos este primer ejercicio que nos dice: un termómetro de mercurio se construye como se muestra en la figura. El tubo capilar tiene un diámetro de 0.004 centímetros y el bulbo un diámetro de 0.250 centímetros. Si se ignora la expansión del vidrio, encuentre el cambio en la temperatura, en la altura, perdón, de la columna de mercurio, que ocurre con un cambio de temperatura de 30 grados. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un termómetro de mercurio. Recuerden que los termómetros son dispositivos que funcionan con el cambio de alguna propiedad física de un material. En este caso, con el mercurio, la propiedad que se estudia es la expansión volumétrica del mercurio. Entonces, este termómetro está diseñado de la siguiente manera. Tenemos una columna acá y tenemos un bulbo. Un bulbo es básicamente un balón, ¿sí? Es un recipiente de manera esférica. ¿De qué nos sirve saber esto? Bueno, que sabiendo que es de manera esférica, nosotros podemos saber cuánto vale su volumen. Entonces, básicamente lo que pasa es esto: lo tenemos con una temperatura inicial. El mercurio está acá solamente en el bulbo, en la parte esférica, y cuando a esa temperatura inicial se le suministra un cambio en la temperatura, este mercurio se va a expandir y va a subir esta altura delta H, que es la que nos interesa conocer. Importante, el problema nos dice si se ignora la expansión del vidrio. ¿Por qué es importante que nos diga esto? Bueno, porque si no nos dijese esto y necesitásemos calcular la expansión del vidrio, entonces el volumen del recipiente nos cambiaría, ¿sí? Y entonces, al cambiarnos, tendríamos que calcular primero el cambio en el volumen del recipiente, ¿sí?, en el volumen del termómetro, para luego poder calcular el cambio en la altura del mercurio, ver hasta dónde llega. Pero ahora, como sabemos que la expansión del vidrio no es importante o la podemos ignorar, es básicamente decir que el recipiente se mantiene constante y entonces solamente estudiamos cuánto se expande el mercurio. Ahora, nosotros sabemos que los materiales se pueden expandir de manera lineal, superficial o volumétrica. En este caso, como lo que tenemos es un volumen de mercurio, entonces vamos a tener una expansión volumétrica. En un inicio, ¿qué tenemos? Tenemos este volumen de acá, ¿sí?, que corresponde al volumen inicial. Luego que se cambia la temperatura, que ya aquí nos dice que hay un cambio en la temperatura de 30 grados, ¿qué vamos a tener? Un cambio en el volumen. ¿Cuánto va a cambiar? Va a cambiar todo esto, ¿sí? Porque si ven, esta parte de acá sigue siendo la misma porque no hay expansión del vidrio. Entonces, si no hay expansión del vidrio, este volumen de acá sigue siendo este mismo volumen. ¿Cuánto ha cambiado? Este volumen de acá, que es lo que se expandió. El volumen original que tenemos acá, más este nuevo volumen, ¿sí? Entonces,
Este es el cambio en el volumen, ¿sí? ¿Y cómo podemos calcular esto? Bueno, el cambio en el volumen, nosotros sabemos que es igual al coeficiente de expansión volumétrico, en este caso, multiplicado por el volumen original, ¿sí? O el volumen inicial, por el cambio en la temperatura, que ya sabemos que es 30 grados. Ahora, ¿cómo podemos nosotros escribir este cambio? Como nosotros lo que sabemos es que esta es la parte de volumen que ha cambiado, entonces lo que cambió es una cantidad correspondiente al volumen de este cilindro. Y el volumen de un cilindro, nosotros sabemos que es el área multiplicado por la altura. En este caso, el cambio en la altura, porque el área sigue siendo exactamente la misma. Entonces, acá nosotros vamos a tener área por delta H, lo que necesitamos es conocer cuánto vale delta H, entonces pasamos el área a dividir. Y nos quedaría delta H igual al volumen original, el volumen de esta esfera, dividido para el área de este cilindro, vean, no hay que confundirse, multiplicado por el coeficiente de expansión volumétrico por el cambio en la temperatura. Entonces, al hacer esto, ya no nos queda más que simplemente sustituir los datos. Déjenme borrar esto para que no se vea tan feo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, este es exactamente lo mismo, el volumen inicial entre el área. Ahora, ¿qué tenemos acá? El volumen inicial o el volumen original, que es el volumen de la esfera. ¿Cuánto vale el volumen de una esfera? 4/3 de pi por r al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 4/3 de pi por r al cuadrado. R al cuadrado en este caso es 0.250 centímetros dividido para 2. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el diámetro es 0.250 y el radio es el diámetro dividido para 2. ¿Sí? Perdón, no es al cuadrado, sino al cubo. Y el área es el área de un cilindro, esta área que tenemos acá. ¿Sí? El área de un cilindro es la base, que es circular, es pi por r cuadrado. Entonces, acá tenemos 0.004 centímetros y eso nos quedaría 2 por 10 a la menos 3 centímetros. 1.82 por 10 a la menos 4 centímetros, grados Celsius a la menos 1 corresponde al coeficiente de expansión volumétrico del mercurio y bueno, 30 grados es el cambio de temperatura que nos indica aquí el problema. Cuando resolvemos todas estas cuentas, vean, el pi se va con el pi, acá vamos a tener centímetros al cubo entre centímetros cuadrados, nos va a quedar solamente 1 centímetros. Y bueno, acá grados a la menos 1 con grados Celsius se va a cancelar y nos va a quedar las dimensiones de centímetros, que son dimensiones de alturas. ¿Sí? Cuando resolvemos toda la cuenta, ¿cuánto nos queda? 3.55, un cambio en la altura de 3.55 centímetros. Ahora resolvamos un segundo ejercicio. Bueno, vean, acá. Básicamente esto es cómo funciona el termómetro de mercurio. Cuando nosotros sabemos que cuando cambia 30 grados, esto va a cambiar en altura 3.55, entonces nosotros podemos relacionar cuánto cambia por cada grado y hacer una escala medida, ¿sí? Una escala graduada y saber que cada vez que cambia un grado va a cambiar una cierta cantidad en la altura. Y eso es básicamente el funcionamiento de un termómetro. Ahora, tenemos
este problema, que es una placa rectangular, vamos a tener expansión volumétrica superficial, nos dice, la placa rectangular que se muestra en la figura tiene un área a su I igual a L por W. ¿Sí? Es el área, largo por ancho. ¿Sí? L, acá, largo, W, ancho. Si la temperatura aumenta en delta T, cada dimensión aumenta de acuerdo con la ecuación delta L igual a alfa L sub I por delta T, donde alfa es el coeficiente de expansión lineal promedio. Entonces, nos piden demostrar algo. Demuestre que el aumento en el área es delta A igual a 2 veces el coeficiente de expansión lineal multiplicada por el área inicial que multiplica al cambio en la temperatura. Y para llegar a esta expresión nos preguntan qué aproximación supone esta expresión. Entonces cuando nosotros resolvamos vamos a tener que tomar una aproximación que me va a generar luego esta ecuación que tenemos acá. Entonces básicamente, ¿cómo hacemos? Nosotros sabemos nuestro volumen inicial. Nuestro volumen inicial es todo este volumen que nosotros tenemos acá. ¿Sí? El volumen de toda esta placa rectangular. ¿Y cuánto vale el volumen de un rectángulo? ¿Sí? De una placa rectangular. Base por altura o largo por ancho. En este caso, si el largo es L, vean que esto es un ejercicio sin dato numérico, es solamente una expresión algebraica lo que nos va a quedar. El largo es L y el ancho es W, entonces su volumen va a ser L por W, como nos dice acá. El volumen no, el área, perdón. El área inicial va a ser L por W, como nos dice el problema. ¿Sí? Entonces, eso es a una temperatura inicial. Pero como nosotros sabemos que cuando varía la temperatura, las dimensiones van a variar, entonces cuando tenemos un cambio en la temperatura, es decir, a esta temperatura inicial le aumentamos un poquito la temperatura, el área va a aumentar. ¿Y cómo aumenta? Sabemos que todas las dimensiones, por ser el mismo material, van a aumentar en la misma proporción. Es decir, esta va a aumentar hacia acá. ¿En qué proporción? Bueno, va a tener esta proporción, alfa L sub I, la L inicial, por delta T. Y, bueno, aquí es ohms, pero aumenta de acuerdo a el inicial, que aquí es W, y acá el inicial, que aquí es L. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Después que ha aumentado la temperatura, bueno, ya acá no va a ser solamente W, sino que va a ser W más un pedacito. ¿Cuánto vale ese pedacito? Delta W. Y acá no vamos a tener solamente L, sino que vamos a tener L más un pedacito. ¿Cuánto vale ese pedacito? Delta L. ¿Sí? Entonces, vea, esta cantidad que tenemos acá es lo que ha aumentado de volumen. Todo lo que tenemos después de las áreas punteadas. Lo voy a borrar para que se vea bien el área punteada. Entonces, si nos fijamos, acá tenemos el área original más un poquito de área extra, que es el área que ha cambiado. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener, de acuerdo al diagrama que tenemos acá, déjenme borrar todo esto. De acuerdo al diagrama, nosotros tenemos que el área o el cambio en el área, solamente la parte que ha cambiado es L por delta W más W por delta L más delta W por delta L. Es decir,
Si acá nosotros tomamos este cambio en la altura, en la superficie, si acá nosotros tenemos el área original es omega por L, en este caso vamos a tener, voy a llamarla W, perdón, W por L, porque son las dimensiones, en este caso sería W por delta W, que multiplica a L por delta L. Es básicamente esto. Esta es el área nueva, lo que ha cambiado. L más delta L. Ahora, W por L, ¿cuánto me da? W por L nos queda W por L, pero este es el volumen original, ¿sí? Ahora, lo que necesitamos es solamente la parte que ha cambiado, sería esta, L por delta W, este es el área original. Aquí nos quedaría, ¿cuánto ha cambiado? Ha cambiado delta W por L, omega o W por delta L, ese es la parte que cambió, y delta W por delta L, que es básicamente lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Tenemos el volumen original o el área original por lo que ha cambiado. Esta es la parte que cambió, ¿sí? Esta es el volumen, el área, más el delta área, ¿sí? Esta parte delta área, que es este desarrollo que tenemos acá, es lo que nosotros colocamos acá, ¿sí? Espero se haya entendido. Entonces voy a borrar todo esto. Ahora, de este cambio en el área, porque simplemente estamos viendo cuánto vale este cambio de acá, este pedacito de acá, ¿sí? Que es esto, lo que ha cambiado. De acá tenemos que delta omega y delta L son dos valores muy pequeños porque son los cambios. Es lo que cambia. Si nosotros vemos este pedacito comparado con todo esto, es una dimensión pequeña. Y si vemos este pedacito de acá comparado con todo esto, es una dimensión pequeña. Entonces, ambos son pequeños, ¿sí? Si esos dos números son pequeños, nosotros cuando tomamos entonces este producto de acá, delta W por delta L, si delta W es pequeño y delta L es pequeño, entonces su producto va a ser aún mucho más pequeño, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo en su calculadora, por ejemplo, agarran dos números cualquiera, 2 por 2, por ejemplo, y verán que le da 4, le da un número más grande. Pero si agarran dos números pequeños, por ejemplo, 0.00004 multiplicado por 0.00002, verán que le va a dar un número aún mucho más pequeño que ese, ¿sí? Entonces, como dos números pequeños, si nosotros suponemos que delta W y delta L son pequeños, su producto va a ser aún más pequeño. Entonces nosotros podemos hacer una aproximación de que el producto delta W por delta L va a ser aún mucho más pequeño. Vean, acá es al revés. Me equivoqué cuando coloqué el delta. Lo voy a arreglar de una vez. Listo, arreglado. Aquí está, delta L. Entonces, delta W, nosotros el cambio que ha tenido en esta dirección lo podemos asociar con el cambio en su dimensión lineal. Y
acá lo podemos asociar con el cambio en su dimensión lineal, ¿sí? Vemos por separado cuánto ha cambiado. ¿Cuánto ha cambiado? En ancho. ¿Y cuánto ha cambiado? En largo. Entonces, en ancho, solo tomando esa dirección, ¿qué vamos a tener? Que el cambio en la anchura va a ser igual al ancho original por el coeficiente de expansión lineal multiplicado por el cambio en la temperatura. Y el cambio en lo largo, ¿a qué va a ser igual? A la longitud al largo inicial por el coeficiente de expansión volumétrico, lineal, perdón, por el cambio en la temperatura. Así, cuando hacemos el delta área, vamos a tener que es igual a L por omega por alfa por delta T más L por omega por alfa por delta T. Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, de esto que tenemos básicamente aquí. Nosotros sabemos que nuestro cambio en el área es L por delta W más W por delta L, porque esto lo aproximamos a cero. Entonces, L por delta W, ¿cuánto vale delta W? Todo esto. Entonces tenemos L por delta W, que es W por el coeficiente de expansión lineal por el cambio en la temperatura. Y acá vamos a tener W, que la tenemos acá, por delta L. ¿Cuánto vale delta L? Todo esto. L alfa delta T. L alfa delta T. Entonces, allí tenemos nuestra expresión para el cambio en la superficie, el cambio superficial, el cambio en el área. LW, alfa delta T. Si vemos, los dos son exactamente el mismo término, entonces lo podemos sumar. 1 más 1 da 2, ¿sí? Entonces vamos a tener 2 veces LW. Como L por W es el área inicial, es esta área inicial, L por W, vean, L por W, área inicial, entonces escribimos delta área va a ser igual a 2 veces alfa por el área inicial por delta T, que es básicamente lo que se quería demostrar. Esto acá. Que el cambio en el área va a ser igual a 2 veces el coeficiente de expansión lineal por el área inicial por el cambio en la temperatura. ¿Qué aproximación supone esta expresión? Bueno, la que ya hicimos acá. Usamos la aproximación que delta W por delta L es aproximadamente 0. Aquí tengo que cambiar, le voy a cambiar. L, así es que va. Entonces, tomando esa aproximación, nosotros tenemos el resultado que queríamos demostrar. Y si ven, esto es lo que corresponde a el cambio superficial. Nosotros podemos tomar este 2L y llamarlo, por ejemplo, gamma o lambda, ¿sí? O gamma, mejor dicho, se suele llamar. Y gamma es 2 veces el coeficiente de expansión lineal, igual que cuando tomamos beta igual a 3 veces el coeficiente de expansión lineal, ¿sí? Debido a que todas las dimensiones se expanden de la misma manera. Ok, resolvamos un tercer ejercicio para finalizar. Tenemos el elemento activo de cierto láser se fabrica de una barra de vidrio de 30 centímetros de largo y 1.5 centímetros de diámetro. Vean, acá es una barra larga con un cierto diámetro. Quiere decir que si tiene un cierto diámetro es una base circular, entonces podemos decir que es un cilindro circular, ¿sí? Si la temperatura de la barra aumenta 65 grados Celsius, nos pregunta A,
nos preguntan, ¿cuál es el aumento en A, su longitud, B, su diámetro y C, su volumen? ¿Sí? Suponga que el coeficiente de expansión lineal promedio del vidrio es de 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Nos dicen el elemento activo de cierto enlace se fabrica de una barra de vidrio con las siguientes dimensiones. Tiene, digamos que es así. 30 centímetros de largo. 30 centímetros. Y es un cilindro circular cuya base, ¿sí?, tiene 1.5 centímetros de diámetro. Todo este diámetro de acá es 1.5 centímetros. Entonces, cuando cambia la temperatura, ¿qué queremos saber? Como él va a cambiar en todas sus dimensiones por igual, queremos saber cuánto más va a aumentar su volumen. Vamos a ponerlo en otro color. En esta dimensión, ¿cuánto va a cambiar? ¿Qué más? ¿Cuánto va a cambiar en esta dimensión? ¿Por qué? Porque su radio inicialmente es esto y luego va a aumentar un poquito. Su altura inicialmente es toda esta y luego va a aumentar un poquito. ¿Y qué pasa si aumenta el diámetro y aumenta la altura? Obviamente va a aumentar también su volumen. Entonces al final vamos también a tener un aumento en el volumen. Entonces, resolvemos para cada uno por separado. Vean que la parte C es simplemente una consecuencia de la parte A y la parte B. Cuando calculemos la parte A y la parte B, la parte C será lo más fácil, lo más sencillo. Entonces, tenemos cambio en la longitud. ¿A qué es igual el cambio en la longitud? El cambio en la longitud va a ser igual al coeficiente de expansión lineal del material multiplicado por la longitud inicial multiplicado por el cambio en la temperatura. Fácil, tenemos el coeficiente, tenemos el cambio en la temperatura y tenemos la longitud inicial. No nos queda más que sustituir y conseguir cuánto ha variado, ¿sí? Entonces, el cambio va a ser igual a 9 por 10 a la menos 6 centímetros grados Celsius a la menos 1 multiplicado por 30 centímetros multiplicado por 65 grados Celsius. Grados Celsius con grados Celsius a la menos 1 se cancela y nos va a quedar solamente centímetros, que son unidades de longitud. Y eso nos da una longitud de 0.176 milímetros. ¿Sí? 0.176 milímetros. Ese va a ser el cambio en la longitud. Entonces, la longitud final, ¿cuánto va a ser? 0.176 milímetros más los 30 centímetros. Ahora, ¿cuánto cambia su diámetro? ¿Cómo es el cambio en su diámetro? Nosotros tenemos, perdón, vamos a borrarlo y hacerlo nuevamente. Tratar de que salga bien. Esta es la base. Todo esto es el diámetro. Entonces, ¿hacia dónde va a variar? Un poquito para acá, un poquito para allá. ¿Sí? Y un poquito para cada lado de donde esté su radio. ¿Sí? Entonces, este cambio es lo que nos interesa. ¿Cómo es un cambio? Es un cambio lineal. No es ni superficial ni volumétrico. Entonces, por ser un cambio lineal en su dimensión, lo que tenemos que hacer es aplicar el coeficiente de expansión lineal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Delta L, ¿sí? El cambio en la longitud va a ser igual a el coeficiente de expansión lineal, que es el mismo por ser el mismo material, por la longitud inicial, que en este caso es el diámetro inicial, multiplicado por el cambio en la temperatura, que es el mismo porque es la misma barra. Entonces, al sustituir, vamos a tener 9 por 10 a la menos 6
grados Celsius a la menos 1, que multiplica a 15 centímetros, el diámetro inicial, que multiplica a los 65 grados Celsius, que es el cambio en la temperatura. Vean, grados Celsius con grados Celsius a la menos 1 se cancelan y nos quedan centímetros, longitud, dimensiones de longitud. Eso nos da un cambio en el diámetro de 8.78 por 10 a la menos 4 centímetros. ¿Sí? Y finalmente tenemos que calcular el cambio en su volumen. ¿Sí? Entonces, aquí, básicamente, ¿qué hacemos? Lo mismo, pero ahora aplicando el cambio volumétrico. El cambio volumétrico va a ser igual a 3 veces, bueno, va a ser igual al coeficiente de expansión volumétrico, que corresponde con 3 veces el coeficiente de expansión lineal, porque es el mismo, lo único es que se multiplica la dimensión longitud, ancho y alto, ¿sí? Para generar el coeficiente de expansión volumétrico, entonces es 3 veces el coeficiente de expansión lineal por el volumen inicial por delta E. ¿Cuánto vale el volumen inicial? El área por la altura. Entonces, acá tenemos el volumen inicial, área, que es pi por r cuadrado, por la altura, que es h. Entonces, vean acá, me he equivocado, lo voy a arreglar. Listo, aquí ya coloqué delta B. El cambio en el volumen es 3 veces el coeficiente de expansión lineal, que es 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, que multiplica a pi por r cuadrado por la altura. Aquí tenemos como esto es centímetros cuadrados, nos queda centímetros cúbicos. Aquí tenemos pi. La altura es 30, este 30 que tenemos acá, y el radio es el diámetro dividido para 2, pero como está al cuadrado, entonces es el diámetro dividido para 2 elevado al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4, entonces por eso ponemos nuestro 4 acá afuera. Y nos queda 1.5 elevado al cuadrado, y aquí ya están multiplicadas todas las dimensiones. Multiplicado por el cambio en la temperatura, que es 65 grados Celsius. Y eso, al sacar esa cuenta en la calculadora, nos da que el cambio en el volumen, perdón, me volví a equivocar, aquí es W, va a ser igual a, perdón, disculpen, el cambio en el volumen va a ser igual a 0.093 centímetros cúbicos, que son las unidades del volumen. Acá los grados se van a cancelar con los grados. Grados Celsius con grados Celsius a la menos 1 se cancela y nos quedan solamente unidades de centímetros cúbicos, que son unidades de volumen. Bueno, chicos, me despido. Esta ha sido la clase de hoy. No sin antes recordarles que estoy a su disposición para la tutoría, ya que estamos finalizando el semestre. Es importante que vengan a tutorías para aclarar sus dudas y puedan luego salir bien en sus evaluaciones. Les reitero que yo estoy a su completa disposición, solamente tienen que contactarme. Chao, chao, nos vemos en la próxima clase.